Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Charlie, entra. ¿Por qué llamaste? Esta es tu casa tanto como la mía. Tu hija está aquí. ¿Por qué creíste que tenías que llamar? Charlie miró a Leela y se sorprendió de que no hubiera cambiado. ¿Qué esperaba? ¿Que se tatuara una letra escarlata en la frente? ¿Que su traición distorsionaría su rostro? Por supuesto que no. Charlie no estaba acostumbrado a ser tonto o perder el control de una situación, pero así era exactamente como se sentía en ese momento. No sé por qué toqué. Todo es diferente ahora. Simplemente diferente. ¿Dónde está Cristina? ¿Está en casa? Leela miró a su esposo y, por primera vez desde que vio las fotografías, se le rompió el corazón. Ahora veía claramente cuánto lo había lastimado, cómo había trastocado su mundo. Ella, como nadie, sabía con qué cuidado lo controlaba todo. Sabía cómo luchaba con su timidez y que fue ella quien lo ayudó a superarla al convertirse en su esposa. Era una de las cosas que amaba de él, lo que lo hacía vivo, real, diferente de los pretenciosos santurrones con los que creció. Charlie siempre la necesitó, y eso le conmovió el corazón y la hizo amarlo aún más. Ahora, viéndolo allí de pie, con los hombros hundidos y la mirada baja, casi perdió el control. Se alejó abruptamente de esta nueva persona rota que ella misma había creado. Llamó a Cristina, y cuando la niña salió corriendo y se arrojó a los brazos de su padre, Leela aprovechó el momento y corrió al pequeño baño cerca de la cocina. Cerró la puerta de golpe, echó el pestillo una vez, 2 veces, y cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué le hice? ¿Cómo pude olvidar lo que esto significaría para él? ¿De verdad estaba tan cegado por la ambición que ni siquiera me permití pensar que se enteraría? ¿De verdad podía ser tan egoísta? Esperó una respuesta, pero, por supuesto, no la oyó. No necesitaba oírla, ya sabía las respuestas, igual que aquel día en que se hizo las mismas preguntas, pero se negó a pensar en ellas, sabiendo que si lo hacía, no podría hacer lo que hizo. Pero para ella eso era inaceptable, ¿no? Y ahora era demasiado tarde. Se levantó, se lavó la cara con una toalla húmeda y se miró rápidamente en el espejo, evitando mirarse a los ojos como había estado haciendo últimamente. Luego abrió la puerta y regresó con paso reservado a la cocina para terminar de preparar la cena. Actúa como una madre y esposa normal. Compórtate bien. ¿No era eso lo que había estado haciendo todo este tiempo? Charlie estaba en la sala, escuchando a su hija hablar con entusiasmo sobre su nueva muñeca y cómo jugaría con ella y las demás. Se sentó en el suelo, observando atentamente cada movimiento, como si la viera por primera vez. Se rió con ella, nunca de ella. Siempre tenía cuidado con eso y disfrutaba de su reacción. Se concentró por completo en Cristina, intentando no notar la ausencia de Leela. Se dio cuenta de que se había ido en cuanto llegó su hija. No sabía qué significaba eso, pero no por ello se sentía más seguro. Charlie todavía estaba mirando a Cristina jugar cuando Leela entró para decirles que la cena estaba lista. Charlie ayudó a Cristina a lavarse las manos y luego la siguió a la cocina. Charlie colocó a su hija en su asiento elevador, asegurándose de que estuviera bien sujeto, y luego se sentó en su sitio habitual, observando atentamente a Cristina mientras evitaba la mirada de Leela. Si la miraba, se sorprendería al ver que ella hacía lo mismo. La cena fue estresante tanto para Charlie como para Leela, pero Cristina no tuvo esos problemas. Hablaba sin parar, aceptaba la ayuda de sus padres para cortar la carne, hablaba mientras se la cortaban y hablaba entre bocado y bocado. Continuó hasta que la tensión entre Charlie y Leela empezó a disminuir. De vez en cuando, incluso se miraban brevemente a los ojos antes de apartar la mirada. Para cuando terminó la cena, seguían actuando igual que siempre. Charlie ayudó a Cristina a levantarse de la silla, la llevó a lavarse las manos, recogió los restos de la cena y luego la siguió a la sala. La niña encendió la televisión y se sentó a ver dibujos animados. Charlie regresó a la cocina para ayudar con los platos, pero encontró la mesa ya recogida y a Leela cargando el lavavajillas. Se quedó allí un momento,
luego se dio la vuelta y entró en su pequeña oficina para revisar los papeles que necesitaba. Los estaba guardando en su maletín cuando Leela lo interrumpió. El café está listo. Lo llevaré a la sala. Está bien, dijo Charlie, asintiendo brevemente y continuando con la revisión de los documentos. Ni siquiera se dio cuenta de que sus acciones significaban algo más para Leela. Ella lo interpretó como una señal de que se marcharía para siempre. Para Charlie, solo era trabajo, necesitaba esos papeles. Para un observador externo, esto parecía una prueba clara de que la conexión entre estas dos desafortunadas personas se había roto por completo. ¿De quién fue la culpa? Sería un error hablar de culpa. Hubo consecuencias, pero ¿fueron definitivas? Pasaron el resto de la noche como de costumbre. Para Charlie, era una rutina relajante y deseable que le daba una sensación de control. Para Leela, era atormentador porque temía la conversación que se avecinaba. Charlie no estaba acostumbrado a anticipar el futuro, prefería afrontar las situaciones a medida que surgían, generalmente preparándose para todas las posibilidades. Leela era completamente diferente, necesitaba estar preparada para un evento específico con antelación, y este era precisamente ese evento. Finalmente, llegó la hora. Juntos subieron a su hija para acostarla. Jugaron toda la noche, intentando ignorar la tensión y el estrés. Cristina disfrutaba de su atención, pero ahora tenía mucho sueño. Juntos, la cubrieron con una manta y se quedaron a su lado, observándola mientras se ponía cómoda y cerraba los ojos. Estaba feliz de que sus padres estuvieran cerca y juntos. Para un niño, el mundo debería ser así. Bajaron por separado sin decirse una palabra. Charlie entró en la oficina y Leela tomó las tazas y el café. Entró, dejó la bandeja en la mesita y se sentó junto a Charlie. Estas dos sillas y la mesa fueron un regalo de los padres de Leela cuando vieron por primera vez su pequeña casa. Su madre se sorprendió por su tamaño, pero disimuló su decepción diciendo que había encontrado un conjunto de mesa y sillas encantador para ellos. A Charlie le hizo gracia el episodio, pero nunca le preguntó a Leela qué opinaba al respecto. Preguntó ahora, solo para iniciar una conversación. Nunca te lo había preguntado, Leela, pero ¿cómo te sentiste cuando tu madre hizo ese comentario sobre el pequeño aparato que compró? ¿Te molestó? ¿Te avergonzó que nuestra casa fuera tan pequeña? Leela estaba preparada para casi cualquier cosa, pero esta pregunta la tomó por sorpresa. Quedó confundida por un momento y luego respondió, claro que no. Amo esta casa y nunca me he avergonzado de lo que hicimos. Mi madre lo sabe. ¿No querías algo más familiar? Sé que probablemente siempre fue menos de lo que deseabas. El rumbo de la conversación desconcertó a Leela. Quería correr hacia Charlie y pedirle perdón, pero esta charla sobre el tamaño de su casa le parecía extraña. ¿Qué haces, Charlie? ¿Por qué no me gritas? ¿Me acusas de traicionarte a ti y a Cristina? ¿Por qué estás? Leela preguntó, ¿estás jugando este juego estúpido solo para vengarte y causarme el mismo dolor que te causé? Charlie no respondió. Simplemente bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas entre las rodillas. Luchó consigo mismo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, se puso de pie, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos de la tensión. Tragó saliva, miró fijamente a Leela, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Quiero irme a casa, dijo en voz baja. Quiero estar aquí contigo y con Cristina. Solo quiero olvidarme de todo e irme a casa. Leela quedó tan impactada por las palabras de Charlie que no pudo hablar. Lo miró con la boca abierta y los ojos como platos, intentando asegurarse de haber oído bien. ¿De verdad quería volver a casa con ella y su hijo, sin acusaciones, sin gritos, sin reproches? Se levantó lentamente, caminó hacia él, aún paralizada por la dolorosa tensión, y lo abrazó con fuerza. Lo abrazó fuerte un instante, olvidando todo lo que había pasado entre ellos, y susurró una oración en voz alta, «Gracias, Señor. Gracias. Gracias». Leela dio un paso atrás, soltó sus manos entrelazadas, tomó una de ellas con cuidado y se la llevó a los labios. «Ven a casa, mi amor»,
dijo suavemente, ahora mismo, donde perteneces. Y Charlie hizo lo que ella le pidió, regresó a casa. Distrajera de sus deberes como esposa de Charlie. Se sintió un poco decepcionada de que Charlie hubiera decidido dormir en la habitación de invitados la noche anterior, pero pensó que era solo Charlie siendo el mismo. Hoy planeaba ofrecerle una velada especial. Sabía que no podría resistirse a sus encantos, como cualquier otro hombre. Estaba decidida a que funcionara. Aún tenía trabajo por hacer, así que se apuntó a su tratamiento de spa habitual y decidió maquillarse para lucir lo mejor posible para Charlie. Leela estaba decidida a dejar de sentirse víctima. Quizás funcionaría. Quizás no. Pero era parte de su plan. Pasó el resto del día haciendo las tareas domésticas, limpiar, lavar, planchar, todo lo que solía detestar. Al fin y al cabo, era ante todo esposa y madre, y solo después, agente de publicidad. Preparó la cena perfecta para toda la familia y luego recogió a Cristina de la guardería, como siempre. Se duchó y se cambió de ropa antes de que llegara Charlie. Quería verse especialmente atractiva para él esa noche. Le debía más de lo que jamás podría pagar. Él la había perdonado, y eso era más de lo que ella podría haber deseado. Charlie regresó a casa a la hora de siempre, saludó tranquilamente a Leela, besó a Cristina y fue a la oficina a ordenar sus cosas. Luego salió, se lavó las manos y fue a jugar con su hija. Charlaron de cosas cotidianas durante la cena, luego recogieron la mesa y pasaron la noche con Cristina antes de acostarla. Leela observó a Charlie. Parecía normal, actuaba como siempre, parecía relajado. Esto debería haberla calmado, pero en cambio se sintió ansiosa. Era diferente, pero no podía identificar qué era. Algo había cambiado. Después de que Cristina se durmiera, Leela preparó café y lo llevó a la sala, donde Charlie estaba sentado. Encendió la televisión y vio un canal de noticias. Leela se sentó junto a él en el sofá, puso la bandeja de café en la mesa, abrazó a Charlie y apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Él debería haberse acurrucado nuevamente y haberle preguntado cómo había estado su día, pero hoy no hizo ninguna de las dos cosas. Leela esperó, pero Charlie no reaccionó. Se enderezó, se sirvió un café, intentando. Leela intentó disimular su vergüenza y decepción al entregarle la taza a Charlie y tomar la suya. De repente, la taza caliente le calentó las manos frías y sintió un escalofrío, aunque no había corriente de aire en la habitación. Charlie permaneció tranquilo y no reaccionó a su movimiento. Leela lo miró fijamente, viendo solo su perfil mientras él seguía viendo la televisión. A lo largo de la velada, Charlie solo habló para responder a sus preguntas. Poco a poco, empezó a comprender que lo sucedido ayer no era lo que había imaginado. Charlie no había vuelto a su vida anterior. No era el mismo hombre de antes. Este Charlie era diferente, más distante, menos cariñoso, más frío. Sentía que esa fría indiferencia provenía de él. Al reflexionar sobre todo lo sucedido, Leela comprendió de repente que sus oraciones habían sido escuchadas, pero solo a medias. Charlie había vuelto a casa, pero el Charlie de antes se había ido, quizá para siempre. Los ojos le escocían por las lágrimas y lo cerró. Se le hizo un nudo en la garganta, le costaba respirar y quiso gritar para librarse del miedo, pero no pudo hacer más que sentarse y dejarse consumir por él. La decisión de volver a casa fue fácil para Charlie. Como siempre, sopesó sus opciones y eligió la que mejor le convenía. Charlie Wilson era tímido y socialmente torpe, a menos que se tratara de vender autopartes, hacer tratos o cuando Leela estaba presente. Leela era su apoyo en situaciones sociales. Charlie nunca había tenido novia. Había tenido citas, pero todas acababan en desastre. Tartamudeaba, se volvía torpe y parecía un completo fracaso. Pero con Leela, era diferente. Con ella, se sentía relajado, seguro y hablaba con libertad. Sin ella, era tímido, reservado y se avergonzaba fácilmente. Quienes lo conocían lo aceptaban y seguían amando al verdadero Charlie a pesar de su torpeza. Además, Charlie era consciente de lo que otros hombres pensaban al mirar a su esposa.
Pero cuando vio que Leela rechazaba sus insinuaciones y comentarios, se sintió orgulloso. Que una mujer así lo eligiera le dio confianza. No curó por completo su timidez, pero lo cambió significativamente. Con Leela, se sentía más alto, sonreía más, hablaba más y hacía amigos. Charlie decidió volver a casa principalmente porque no soportaba estar solo otra vez. No quería pensar en volver al mundo de las citas. Tenía amigos, pero eran amigos en común con Leela, no los suyos. Sin ella, se volvería retraído y evitaría a la gente. No quería volver a esa vida. También amaba infinitamente a Cristina. Separarse de ella, aunque fuera por un día o dos, era insoportable. Por lo tanto, volver a casa se convirtió en una necesidad. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que se había equivocado con Leela. Ella no siempre lo elegía a él, a veces elegía a otros. Esto destruyó su confianza. Había creído que la satisfacía en la cama y que su vida íntima funcionaba para ambos, pero ahora sabía que estaba equivocado. Como resultado, tomó una decisión. Necesitaba a Leela para no encerrarse en sí misma, pero tendría que renunciar a su cuerpo. Ya no soportaba la humillación de saber que no la satisfacía. No tenía intención de hablar de sus motivos con Leela, así que simplemente se mudó a la habitación de invitados. Era pequeña, pero les permitía evitar la intimidad. Antes, cuando no sabía que estaba decepcionando a su esposa, todo estaba bien. Pero ahora que se reveló la verdad, se volvió demasiado doloroso. Leela actuó como siempre, y Charlie supo que había hecho lo correcto. Parecía feliz, aunque él no entendía por qué. Eso le sentaba bien, y eso estaba bien. Con Cristina todo siguió igual y eso fue lo principal. Las noches eran las más difíciles para Charlie. Era entonces cuando Leela intentaba ser una esposa cariñosa, pero él no podía corresponderle. Así transcurrió la primera semana. Le esperaba un fin de semana con Leela, y no lo esperaba con mucha ilusión. Pero no tenía otra opción. Esta era su nueva forma de vida, y tenía que aprender a vivir con ella. 3 días después de que Charlie regresara a casa, Leela se dio cuenta de que algo andaba mal. Charlie no la tocaba. No compartía la cama con ella. No la abrazaba por las noches como antes. Solo hablaba cuando ella le hacía preguntas directas y parecía evitarla por todos los medios. Leela se estaba volviendo loca poco a poco, esperando que Charlie la aceptara de nuevo. Al comenzar el fin de semana, había llegado a una conclusión: tenía que contarle todo a Charlie, lo que había hecho y por qué. Él necesitaba entender que ella nunca había dejado de amarlo a pesar de todo lo sucedido. Los demás no significaban nada para ella, ni siquiera Jack significaba nada. Solo le tomó un momento darse cuenta de esto, y lo comprendió casi de inmediato. Nunca más tropezó. En cuanto a Carson Jennings, todo se trataba de trabajo, avaricia y egoísmo. Charlie necesitaba comprenderlo y perdonarla. Sabía que él no la había perdonado al regresar a casa, lo que significaba que tenía que convencerlo de que sus acciones no podían arruinar lo que había entre ellos. El sábado se convirtió en uno de los días más largos de su vida. No le dijo a Charlie que iba a hablar con él esa noche, pero pasó el día repasando lo que iba a decir. Debía convencerlo de que se arrepentía y lamentaba lo que había hecho. Sería honesta. Le contaría todo, qué hizo y con quién. Charlie no conocía a ninguno de estos hombres, lo cual era bueno, no tenía nada que temer. El día se hizo eterno. Cristina ya estaba bañada y acostada. Charlie estaba sentado en la sala con una cerveza en una mano y el control remoto del televisor en la otra. Leela se puso un vestido ligero de verano con escote pronunciado y hombros caídos. Le llegaba justo por encima de la rodilla y le quedaba genial. Lo sabía porque Charlie se lo había dicho más de una vez. Tomando una respiración profunda, entró en la habitación y se paró directamente frente a él. Charlie, tenemos que hablar. Veo que, aunque regresaste a casa, nunca me perdonaste. No me tocas. No quieres hacerme el amor. Te estremeces cuando me acerco. No puedo vivir así. Charlie, te quiero, pero no soporto esta actitud.
Necesito decirte lo que hice para que puedas perdonarme. Tienes que darme la oportunidad de decírtelo. Observó cómo Charlie dejaba lentamente el control remoto, daba un largo sorbo a su cerveza y luego la dejaba también. Guardó, así. Necesito que tú y nuestra hija se sientan completas. Sé que es egoísta, pero es mi verdad. Leela sonrió al oír sus palabras. Él la necesitaba. Eso era muy importante. Quería interrumpirlo, detenerlo y obligarlo a escucharla, pero no estaba lista para lo que dijo a continuación. En cuanto a lo que querías decirme, no debería escucharlo y no quiero saberlo. Ya sé lo principal, elegiste a otra persona, y fue tu decisión. Siempre creí que necesitabas a alguien, pero ahora entiendo que me equivocaba. Pensaba que cuando salíamos juntos y otros hombres te miraban, deseándote, seguías queriéndome solo a mí. Estaba orgullosa de ello, y en mi orgullo, fui estúpida. Ahora que sé la verdad, solo puedo aceptarla. Leela quería decir algo, pero él continuó. Volví a casa porque no quiero estar sola, pero ahora entiendo que tengo que hacer la vista gorda ante todo lo que haces con otros hombres. Lo odio, pero fue tu decisión. Así que, Leela, tienes que entender por qué no quiero saber los detalles. Leela quedó tan impactada por sus palabras que no pudo articular palabra. Se quedó allí atónita. Charlie se levantó, salió de la habitación y subió a la habitación de invitados. Oyó la puerta cerrarse y el clic del cerrojo. Leela seguía sentada allí una hora después cuando tomó su decisión. Sabía lo que tenía que hacer. Charlie cerró la puerta tras él y giró la cerradura. Fue más bien un gesto simbólico. El castillo no podía dejar a nadie fuera, pero para él era una señal de que elegía estar solo. Ahora necesitaba esto para reprimir el dolor. Ese profundo dolor surgió de lo más profundo del alma de Charlie junto con su confesión. Lo ocultó con tanto cuidado, manteniendo la calma delante de Leela y Cristina. Charlie era confiable, fuerte, pero también cobarde. Otros hombres lo llamarían débil, y tendrían razón. Ahora que Leela sabía por qué había regresado, Charlie esperaba que las cosas cambiaran. Era difícil de aceptar, pero soportable. Ella mantendría la ilusión de que estaban juntos, y él podría seguir formando parte de la sociedad. Sus amigos nunca sabrían la verdad, y él podría comunicarse con ellos con tranquilidad. Pero Leela sabría que él conocía su lugar, que era libre de hacer lo que quisiera, y él no diría nada. Charlie era un cornudo débil, pero era mejor que volver a estar solo. Se lo repetía una y otra vez, con la esperanza de que algún día lo creyera. Charlie se acostó en la cama, cerró los ojos y se obligó a no llorar. Seguía siendo un hombre, y aunque la humillación lo aguardara, tenía que aprender a vivir con ella. Sus palabras a Leela no eran solo palabras, tenía que hacerlas realidad a cualquier precio. El domingo transcurrió igual que el sábado. Charlie intentaba pasar el mayor tiempo posible con Cristina, a veces con Leela, pero nunca solo. No quería estar solo. Era casi maniático con su hija, pero un poco más reservado con Leela. Cristina disfrutaba de la atención y se sentía importante. Era demasiado pequeña para comprender la tensión entre sus padres. Solo sabía que hoy le pertenecían por completo. La noche se alargó y, por alguna razón, le permitieron acostarse más tarde de lo habitual. Su papá la mantuvo ocupada para que su mamá no interfiriera, hasta que la niña tuvo demasiado sueño para seguir jugando. Entonces la llevó a la cama, se quedó a su lado leyéndole un cuento de hadas y pronto se quedó dormida. Charlie se quedó arriba después de acostar a Cristina leyéndole un cuento. Se duchó, preparó su ropa para el día siguiente y luego fue a la habitación de invitados a leer antes de acostarse. Dejó la puerta abierta, pues ya no esperaba que Leela se levantara. Durante casi una hora, no apareció. Ya no le pidió que volviera a la habitación que compartían, así que Charlie ya no sintió la necesidad de cerrar la puerta con llave. Leyó un libro que encontró en la oficina, pero luego no recordaba casi nada. Miró su reloj y decidió que no era demasiado temprano para intentar dormir. Apagó la luz y se cubrió los ojos con la mano. El sueño llegó lentamente.
En cuanto a Leela, se quedó abajo todo lo posible, sabiendo que Charlie no la aceptaría en su cama esa noche, igual que la semana anterior. Pero al menos podía acostarse esa noche sabiendo que tenía un plan para salvar su matrimonio. A pesar de las dudas de Charlie, sus creencias se basaban en mentiras, una mentira que creía, pero mentira al fin y al cabo. Leela estaba decidida a destruirla. En los próximos días, la rompería o sufriría una derrota aplastante. En cualquier caso, no sufriría más dolor que ahora. El lunes por la mañana, Charlie salió a trabajar muy temprano. Desde que regresó a casa, había estado llegando más temprano que antes. Esto le permitía evitar encontrarse y hablar con Leela, y ella lo entendía, pero hoy no le molestó en absoluto. Tenía cosas que hacer, planes y la necesidad de preparar a Cristina para el jardín de niños. Sin decirle a Charlie qué haría, después de llevar a Cristina al jardín de infancia y acordar una hora para recogerla, Leela se dirigió a la oficina. Al llegar, cerró la puerta, cogió el teléfono y llamó para confirmar una cita con Philip Bassett, presidente de la empresa y jefe de su jefa, Angela Stutson. Indicó que el motivo era personal para eludir a su superior inmediato. Le dieron una cita a las 10 de la mañana. Tras colgar el teléfono, comenzó a analizar sus tareas laborales mientras Leela puso su plan en acción. Charlie continuó con su rutina habitual, llamar a clientes, cerrar tratos, coordinar entregas y ganar dinero para mantener a su familia. Esta responsabilidad seguía siendo primordial para él. Aunque la familia ya no estaba unida, esto no cambió su comprensión de su rol como padre. Sabía que su rol como esposo no dependía de las acciones de su esposa. Sabía que Leela ganaba más que él, y su bienestar económico no dependía únicamente de sus ingresos. Quizás su salario contribuía más al bienestar de su hija, pero Charlie seguía trabajando duro y manteniendo a su familia. El entorno de Charlie empezó a notar un cambio en su comportamiento. Siempre había sido algo reservado, pero en las últimas semanas se había vuelto aún más retraído y melancólico. Tras algunos rumores de preocupación entre sus colegas, su único amigo cercano, Walt Smith, decidió averiguar qué le pasaba. Walt esperó hasta casi la hora del almuerzo, luego se sentó en la oficina de Charlie y esperó a que terminara una llamada telefónica. Bien, Charlie, tú y yo vamos a almorzar, y tomaremos un almuerzo líquido. Vamos. Charlie no quería compañía e intentó negarse, pero Walt insistió. Charlie era muchas cosas, pero no firme ante la persuasión persistente. Demasiado educado para seguir negándose, accedió. Walt los llevó a un pequeño bar y parrilla que frecuentaba y eligió una mesa en la esquina. Tras pedir un sándwich de queso a la plancha con cebolla y una botella de cerveza, Walt se puso manos a la obra. Bueno, amigo, déjalo. ¿Qué problema hay? Hagámoslo ya mismo para no perder tiempo en cosas innecesarias. Sabes que te atraparé de todas formas, así que déjalo y déjame cenar tranquilo. Charlie quería negarse, pero algo en su interior ansiaba desesperadamente compartir esa pesada carga. Aunque se consideraba débil, a veces incluso blando y sumiso, en realidad era una persona muy fuerte. Muchos con su carácter se habrían encerrado en sí mismos y habrían escapado de la realidad, pero él encontró una meta en la vida y alcanzó el éxito. Lo que le ocurrió podría haber impulsado a alguien a actuar precipitadamente, pero Charlie se guardó todo para sí, intentando no herir a los demás. Creía haberlo hecho, pero la carga seguía siendo demasiado pesada. Empezó a contarle a Walt sus problemas. 3 cervezas y casi 2 horas después, le contó todo, sus ansiedades, sus miedos, su convicción de que su esposa le era infiel y su desesperada necesidad de su apoyo. Walt escuchó atentamente y admiró la resiliencia de su amigo. Le asombró cómo Charlie manejó la situación. Otros hombres en su lugar podrían haber perdido el control, haber solicitado el divorcio, haber echado a sus esposas infieles a la calle o haber actuado precipitadamente. El propio Walt habría hecho exactamente eso, pero conocía a Charlie. La solución que eligió era totalmente coherente con su carácter. Charlie sopesó sus opciones, eligió la única que podía soportar y regresó con la mujer que casi le había destruido la vida. Pocos podían entender a Charlie, y la mayoría lo consideraría un perdedor patético o un debilucho,
pero se equivocaban. En su orgullo, no podían ver a un hombre mucho más fuerte que ellos. Walt era uno de los pocos que lo entendía, por eso era amigo de Charlie y por eso Charlie confiaba en él. Bueno, amigo, no puedo expresarte cuánto respeto tu decisión. Hicístelo considerando una oferta. No sabía cómo reaccionaría, pero decidió arriesgarse. Charlie, ¿alguna vez has pensado en tener una chica para pasar la noche? ¿En pagarle a una mujer? Sabes, si vas a evitar a tu esposa, necesitas una forma de aliviar la tensión. Tu mano derecha no te durará mucho. Charlie escuchaba, pero no le prestó mucha atención. Ya se había bebido 4 o 5 cervezas, y normalmente solo se permitía una. Hablar con Walt le ayudó, era un alivio poder hablarlo. Pero Lila realmente lo traicionó, ¿no? Fue una verdadera traición. Charlie se sintió un tonto todos estos años. ¿Cómo pudo creer que una mujer hermosa como Leila pudiera amar a un hombre insignificante como él? Él asintió pensativamente, estando de acuerdo con su repentina percepción. Walt lo interpretó como un acuerdo. Al mirar alrededor del bar, vio a una mujer sentada en la esquina. Walt le hizo una seña a la mujer con el dedo. Ella sonrió, se levantó y caminó hacia ellos, balanceándose sobre sus tacones de 10 centímetros. Charlie seguía absorto en sus pensamientos mientras Walt organizaba todo. Tras retirar dinero del cajero automático de enfrente, Walt le entregó a la mujer los $150 que pretendía quitarle a Charlie esa mañana. Luego se levantó para cederle el asiento junto a su amigo. Mira, Charlie, me tengo que ir, pero ella es Sky y quería conocerte. Sky, ella es Charlie. Nos vemos mañana, amigo. Charlie murmuró algo en respuesta, sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido hasta que sintió un ligero toque. Una mano cálida se deslizó por su pierna, haciéndole estremecer de sorpresa. Bajó la mirada y se encontró con los ojos de la mujer, cuya sonrisa estaba llena de picardía oculta. La mujer lo besó en los labios, luego le tomó la mano, se levantó y lo arrastró consigo. Charlie se levantó de la silla y lo siguió, sin tener la menor idea de qué más hacer. Ahora su única motivación era la presencia de una mujer. El alcohol aplacaba su timidez habitual. Salieron por la puerta y rodearon el edificio, con Charlie todavía siguiéndola. La mujer miró a su alrededor, se dirigió a una zona oscura del estacionamiento donde no llegaba la luz, y lo condujo allí. Apretó la espalda de Charlie contra la pared del edificio y se agachó frente a él. Le bajó la cremallera de los pantalones y metió la mano dentro. No, es solo un monstruo, Charlie. ¿Qué te pasa? No entiendo cómo una mujer pudo engañarte con semejante máquina, dijo. Charlie se recostó, pensando que no había nada malo en ello. Probablemente conocía a esta mujer, y era evidente que le daba placer. Esto era, sin duda, bueno. Esto era lo que él quería. Leela siempre le daba placer también. Charlie respiró hondo, intentando deshacerse de los recuerdos que lo asaltaban, pero las sensaciones que experimentó en ese momento lo cautivaron por completo. Echó la cabeza hacia atrás, permitiéndose relajar mientras los recuerdos del pasado se mezclaban con el presente. Por un instante, fue como si hubiera regresado a aquellos días en que todo era diferente, cuando era feliz y despreocupado. Sin embargo, la realidad rápidamente lo devolvió al presente. La mujer frente a él sonrió con satisfacción y se alisó el cabello, observando su reacción. Bueno, guapo, dijo ella, sonriendo, mirándolo. Creo que quedaste satisfecho, aunque a juzgar por tu aspecto, estás listo para la segunda ronda. Ella se inclinó más cerca, su voz sonaba juguetona pero con un dejo de negocios. Charlie simplemente asintió en silencio, todavía perdido en sus pensamientos. La mujer lo interpretó como una señal de acuerdo y, sin perder tiempo, sugirió una opción más atrevida para continuar la velada. Se apoyó en la pared, mirándolo fijamente. Mira, tengo una propuesta, su voz sonaba como si estuviera hablando de un trato normal. Si quieres, podemos quedarnos aquí y no gastar dinero en una habitación. Todo será sencillo y rápido. Charlie dudó un momento, pero la sensación de libertad y una ligereza olvidada lo dominaron.
Dio un paso adelante, dejándose absorber por completo en el momento sin pensar en el mañana. El tiempo pasó lentamente, mezclando la realidad con los recuerdos hasta que finalmente ambos se congelaron, sintiendo que su respiración se calmaba poco a poco. La mujer sonrió y se enderezó, poniéndose rápidamente en orden. «Sabes, fue inesperadamente agradable», dijo, alisándose la ropa. «Ni siquiera pensé que esto pudiera ser tan, sinceramente, me gustó». Le dirigió a Charlie una mirada evaluadora y, sonriendo, añadió, «Si de repente quieres repetirlo, pásate la próxima vez. Un extra de mi parte». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo parado en medio de la noche contemplando los acontecimientos de los últimos minutos. Charlie se pasó la mano por la cara, respiró profundamente y se alejó, todavía sin entender exactamente qué estaba sintiendo en ese momento. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Charlie comprendió de repente que no era tan inútil después de todo. Sintiendo una creciente confianza, recorrió el edificio, se subió a su coche y regresó al trabajo con una sonrisa. Al pasar junto al escritorio de Walt, levantó el puño en señal de victoria y se dirigió a su oficina para ponerse a hacer llamadas, contactar con clientes y vender piezas. Eso fue exactamente lo que hizo, y en lo más profundo de su ser, una nueva sensación creció, confianza, seguridad en sí mismo. Exactamente a las 10, Leela caminó por el pasillo hacia la oficina de Philip Bassett y se presentó a su secretaria, June. Tenía en las manos una carta de Carson Jennings, que tenía la intención de mostrarle. Esperó pacientemente hasta que June la invitó a pasar con una sonrisa y un gesto de asentimiento. Leela entró, se quedó allí hasta que la puerta se cerró tras ella y luego esperó a que el señor Bassett le dijera que se sentara. Tomó una silla, con el respaldo recto y las piernas bien juntas. Estaba más nerviosa que nunca, pero estaba segura de que tenía que hacerlo. También sabía que sería muy humillante, pero no tenía otra opción. «Bueno, Leela, aunque siempre disfruto hablando contigo, tengo que preguntarte, ¿por qué me pediste una reunión tan de repente? ¿Pasó algo? Tu trabajo es excelente, como siempre, y espero que no tengas problemas con Angela». Philip Bassett no mostró signos de sospecha, pero estaba claramente interesado. Leela era una empleada valiosa, y él conocía sus habilidades e importancia para la empresa. «Bueno, me lo recordó hace un par de días». «No, señor, estoy bien con Angela, pero algo realmente pasó. Quiero que lea esta carta y me diga si la ha visto antes». Le entregó la carta de Carson Jennings y esperó pacientemente a que la leyera. Observó su rostro con atención y no le sorprendió ver una expresión de desconcierto. Era justo lo que esperaba. Por eso estaba tan enfadada consigo misma. «Lo siento, Leela, pero no. Nunca había visto esta carta. Para ser sincera, me sorprende un poco. ¿Qué esperas que diga o haga? De hecho, no espero nada de la carta en sí, pero quiero contarte cómo la conseguí y qué tuve que hacer para conseguirla. Quiero que me escuches atentamente y, por favor, déjame contarlo como mejor me parezca. Esto es muy humillante para mí, pero tengo que hacerlo. Es importante para mí». «Claro, Leela, habla. Te escucho. Te veo muy molesta. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Por favor, dímelo y te prometo escucharte». Ahora que había llegado la hora de la verdad, su rostro ardía de vergüenza. Sabía que lo que estaba a punto de decir era humillante. Había demasiado en juego en esta reunión y esperaba lo mejor. Leela dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolso antes de hablar. Durante los siguientes 15 minutos, con voz firme, Leela le contó todo a Philip Bassett, desde el momento en que ella y Carson empezaron a trabajar juntos hasta la noche que pasó en su habitación de motel. Le dio una copia del cheque con la firma de Carson, que pudo obtener del gerente del motel, y fotografías con fecha y hora que su esposo le tomó saliendo del motel con Carson. No dudó en contarle lo que Carson le exigía y le dejó claro que hizo todo lo que él quería. Explicó sus motivos y no negó nada. Cuando terminó, su pecho se agitaba, sus labios temblaban de humillación y su cabeza estaba inclinada, mirando al suelo.
Bassett guardó silencio varios minutos, luego se aclaró la garganta, cogió el teléfono y le pidió a su secretaria que llamara a Judith Blassen, vicepresidenta de Recursos Humanos, y la invitara a su oficina de inmediato. Mientras esperaban, le hizo algunas preguntas a Leela y pareció muy preocupado por su admisión de que su matrimonio estaba en peligro. Él contestó el teléfono, asintió cuando le dijeron que Judith estaba en camino y luego le pidió a la secretaria que trajera, que Carson Jennings la chantajeó, exigiéndole sabores nocturnos a cambio de la promesa de una recomendación positiva. Admitió que aceptó porque él le dijo que, si se negaba, se enfrentaría a una recomendación negativa y a medidas disciplinarias como un descenso de categoría. Leí la carta de Carson, vi fotos de la reunión, y Leela confirmó que su matrimonio había terminado porque su esposo sospechó de Carson desde el principio. Tengo que decirte, Judith, que le creo. La historia de Leela, especialmente después de la conversación que tuve con Carson ayer. Philip hizo una pausa para que Judith procesara lo que había dicho, y luego le indicó a Leela que le entregara la carta. Ella la sacó de nuevo y se la entregó. Bassett la desdobló, la hojeó de nuevo y se la entregó a Judith. Ella la leyó con atención, con el rostro contraído por el disgusto. Al terminar, le devolvió la carta a Philip en silencio. Ayer, Carson me habló de Leela, y al principio, tomé sus palabras al pie de la letra, pero cuanto más hablaba, más me preocupaba. No hace falta entrar en detalles, pero ahora que he escuchado la versión de Leela, todo empieza a encajar. Tenemos que tomar decisiones importantes, Judith. Leela, déjanos un rato, por favor. Vuelve en 1 hora y no le digas nada a nadie. Philip se levantó, caminó alrededor de la mesa, tomó a Leela de la mano y la acompañó hasta la puerta. Créeme, Leela, entiendo lo importante que es esto y no te arrepentirás de contármelo. La vio alejarse, con el mismo aspecto que si hubiera perdido a su mejor amiga. Probablemente así era, y le entristeció darse cuenta de que uno de sus empleados era el culpable. En cuanto Leela regrese, avísame de inmediato. Gracias, June. Ese día, Charlie se quedó hasta tarde en el trabajo, algo que casi nunca hacía. Tras regresar a la oficina, trabajó diligentemente durante otras 4 horas, terminando la última llamada a las 6:30, 1 hora más tarde de lo habitual. Se sorprendió al encontrarse solo en la oficina. Tras recoger sus cosas, cerró la oficina con llave y se fue a casa. Durante todo el camino, intentó no pensar en lo que le había ocurrido a la chica de vida fácil durante el día. Sabía que estas chicas trabajan por dinero, haciendo que el cliente se sienta como un gran amante para que vuelva. Charlie comprendía bien el valor de la fidelidad, eran ellas las que le habían permitido alcanzar el éxito. Sin embargo, no pudo evitar pensar que la chica realmente sentía placer. Lo sabía con certeza, y esto le sorprendió. Lo vio en su rostro. Ella le dijo que debería estar orgulloso de sí mismo, y para su sorpresa, de verdad que lo estaba. Al llegar a casa, se sorprendió al descubrir que Leela aún no había llegado. Seila y Cristina jugaban en la sala. La cena ya estaba lista, a juzgar por las cajas de cartón, era un pedido de un restaurante. Entró y preguntó por Seila. Cuando Leela la llamó para pedirle que cuidara a los niños, ella respondió que debía llegar a las 4 o 5 para tener tiempo de recoger a Cristina del jardín de niños. Esto sorprendió a Charlie, ya que no recordaba la última vez que Leela no había recogido a su hija ella misma. Siempre insistía en que esa era su responsabilidad y que no la dejaría por trabajar. Soltó a Seila y guardó las cajas de cartón en la cocina mientras Cristina jugaba con las muñecas en el suelo. Charlie estaba preocupado. La interrupción de su rutina le hacía preguntarse qué podía ser tan importante para Leela como para permitir que alguien más se llevara a su hija. Tenía pensamientos, y estos pensamientos lo enfermaban. Quizás ella había empezado a buscar otros hombres para llenar el vacío en su relación. Después de todo, él mismo le había dicho que comprendía su necesidad de más de lo que él podía dar. Tal vez ahora sentía que podía hacerlo con su consentimiento tácito. Charlie llevó a Cristina a la sala y la dejó jugar mientras meditaba. Era casi la hora de acostarla cuando oyó que un coche se detenía y se abría el garaje. Miró su reloj.
Ya eran las 7:30, casi la hora de acostarse para Cristina. Decidió darle la oportunidad de ver a su madre antes de acostarse. Cristina no tenía la culpa de nada, y si decidía castigar a su madre de esa manera, también significaría castigarla a ella. Charlie no podía hacerlo. Así que, sin importar qué estuviera haciendo Leela ni con quién, Charlie decidió esperar y dejar que Cristina pasara un tiempo con su madre. Entró en el garaje y cerró la puerta tras ella. Se quedó inmóvil unos segundos, luego respiró hondo y abrió lentamente la puerta del coche. Subió los 3 escalones hasta la puerta que comunicaba el garaje con la cocina. A través de la ventana de cristal, vio que la cocina estaba limpia y ordenada. Charlie había puesto todo en orden. Empujó la puerta, arrojó el maletín sobre la mesa y se quitó la chaqueta. La lanzó hacia una silla, pero falló, la chaqueta cayó al suelo. Ni siquiera le prestó atención. Leela cruzó lentamente la cocina hacia el pasillo, oyendo a su hija charlar con su muñeca. Sin duda, Charlie estaba cerca, observando atentamente cada comentario y movimiento. Leela entró en la sala y vio la expresión de alegría en el rostro de su hija. Se inclinó y abrió los brazos para abrazarla. El pequeño cuerpo corrió hacia ella, y Leela sintió una oleada de amor y paz. La abrazó con fuerza, y esa calidez, ese amor, la reanimó un poco. Lo extrañaba tanto. Ahora mismo, era todo lo que le quedaba, ahora que Charlie le había dado la espalda. Abrazó a Cristina con tanta fuerza que la niña finalmente se retorció, intentando soltarse. Leela bajó a su hija y saludó a Charlie. Él giró la cabeza y la miró. Esa mirada hizo que las piernas de Leela se le doblaran. Se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse mientras la impresión de lo que vio se instalaba en su mente. ¿En qué estaría pensando ahora? De repente, se dio cuenta, no se había molestado en decirle a Charlie dónde había estado todo el día. Sabía lo que debía estar pensando. Regresó a la cocina para recomponerse. ¿Cómo no decírselo? Había pasado todo el día con Judith y Philip, y no fue hasta las 7 de la tarde que terminó su reunión. Leela se quedó hasta el final porque había logrado lo que quería, y esto era necesario para su plan. Claro, Charlie no sabía nada al respecto, y probablemente su mente pintaba un panorama poco halagüeño. ¿Qué debía hacer ahora? No le quedaba más remedio que seguir por el camino que había elegido. Charlie esperó a que Leela saliera de la habitación. Se levantó, sintiéndose mayor de lo que era, se inclinó para tomar la mano de Cristina y la condujo arriba. Ella le pidió que la cargara, y él lo hizo, disfrutando de cómo sus brazos y piernas lo rodeaban. Su amor era puro e incondicional, y él le correspondió de la misma manera. Hablaron un rato mientras él la ayudaba a ponerse el pijama, lavarse la cara y cepillarse los dientes. Unas pocas pasadas del cepillo por su suave cabello castaño, y estuvo lista. Charlie observó a Cristina meterse en la cama y esperó a que rezara. Cuando terminó, apagó la luz y dejó la puerta entreabierta para que entrara una tenue luz en la habitación. Luego bajó lentamente las escaleras. Leela estaba sentada en la cocina, agarrando una taza de café. La tristeza se reflejaba en su rostro. Charlie sintió la necesidad de hablar con ella, de hacerle preguntas. Le asustaban las respuestas, pero como siempre, no pudo resistirse a preguntar. Lo que más le preocupaba era el bienestar de su hija. No iba a acostarse con dudas sin resolver, y no quería castigarse por ello. Sacó una cerveza del refrigerador y se sentó frente a Leela. ¿Puedo preguntar dónde estabas y con quién? Nunca te olvidaste de Cristina ni se la confiaste a nadie, y supongo que no estabas con ningún amigo en común. Espero que lo hayas recordado. Leela sintió como si la hubieran golpeado. Charlie habló en voz baja, pero con una acusación evidente. El desprecio se reflejaba en su rostro. Había dado por sentado algo y ahora le pedía que lo confirmara. El primer arrebato de ira pasó rápidamente. Su mente le sugirió que la pregunta, aunque grosera, era justa. Después de todo, fueron sus acciones las que lo hicieron pensar así. ¿Qué respuesta podía darle después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía romper la rutina, no decirle nada y esperar que simplemente se encogiera de hombros y mantuviera la calma?
Leela guardó silencio un momento. Luego habló con claridad. Pasé todo el día con el señor Bassett y Judith Blessing. Philippe Bassett es el presidente de nuestra empresa, y Judith es la vicepresidenta de Recursos Humanos y reporta a Philip. Charlie preguntó, ¿y por qué, si se me permite la pregunta, estabas con ellos? ¿Qué era tan importante que no pudiste llevarte a Cristina tú mismo? Nunca lo habías hecho antes. Leela respondió, necesito Cristina, pero no te avisé. Por eso, te pido disculpas. Charlie dijo, entiendo. ¿Has visto a alguien más hoy, aparte de tus compañeros? La pregunta tenía una insinuación clara. Leela respondió con firmeza, no, Charlie. Con nadie. Y no volveré a ver a nadie, nunca. Lo que pasó entre nosotros no volverá a ocurrir. La voz de Charlie tembló de ira. Ya hiciste promesas que no pudiste cumplir, Leela. Así que no hay necesidad de hacer nuevas. Estoy seguro de que ahora eres sincera, pero no sabes cumplir tu palabra. Estas palabras impactaron profundamente a Leela. Se le saltaron las lágrimas. Hundió la cabeza entre las manos y sollozó. Charlie permaneció en silencio, escuchándola llorar. Estaba dolido, pero no pudo evitar decir la verdad. Leela levantó la cabeza, se secó los ojos y se enderezó. Me lo merezco, pero no esperaba oír eso de ti, Charlie. Luego sacó un sobre de su maletín y lo colocó delante de él. Por eso me retrasé. Esto es para ti. Elegiste a otro hombre antes que a mí, y fue tu decisión. Siempre creí que yo era la única a quien querías, pero ahora veo que me equivocaba. Pensaba que cuando salíamos juntos, y otros hombres te miraban deseándote, solo me querías a mí. Estaba orgullosa de esto, y en mi orgullo, fui estúpida. Ahora que sé la verdad, solo puedo aceptarla. Esas fueron tus palabras, Charlie, y estaban equivocadas. Estaban tan equivocadas que me di cuenta de que necesitaba hacer algo para demostrarte lo equivocado que estabas. Si no puedo hacer nada más, al menos esto. Esto es exactamente lo que hice hoy, y esto es lo que quería transmitirte. Le pasó el sobre a Charlie por la mesa. Él lo tomó, abrió la solapa y sacó 2 hojas de papel. La primera estaba doblada y parecía papel con membrete de la empresa. Al desdoblarla, vio un recibo impreso con un extracto en la parte superior. Leyó con atención. Al aceptar este pago, la señora B. Wilson no presentará ninguna reclamación contra la empresa ni ninguno de sus empleados. No se aplican otras condiciones, expresas o implícitas, a este pago. El cobro de este cheque constituye la confirmación de su aceptación de estos términos. Charlie miró el cheque y vio que estaba a su nombre por $250,000. Fue una sorpresa ver semejante suma en un solo cheque. Charlie era un buen vendedor, pero incluso los depósitos más grandes en sus operaciones rara vez alcanzaban las 5 cifras, y en este caso eran 6. Dejó el cheque sobre la mesa y tomó la segunda hoja. Era una simple carta de renuncia firmada por Leela y fechada hoy. Charlie, un hombre al que le encantaba el orden, la leyó 2 veces buscando alguna trampa, pero el documento era simple. Al final había una segunda firma, Angela Studson, la jefa de Leela. Charlie miró a Leela y le hizo una sola pregunta, explícame qué veo ahora. Ella respiró profundamente y comenzó a hablar. Dijiste que hice esto porque no creía que fuera suficiente, que necesitaba algo que no podías darme. Esto está tan lejos de la verdad que no podía dejarlo así. Necesitaba encontrar la manera de demostrarte que te equivocabas. No fui a ese motel porque quisiera algo que no pudieras darme. Había otra razón, y me avergüenzo de ella. Este cheque es el pago por el acoso de Carson Jennings. Pero antes de que digas nada, déjame explicarte. Quería un ascenso, ya sabes a cuál me refiero. Lo hablamos cuando intentaba explicarte por qué Carson Jennings trabajaba conmigo. Entonces preguntaste, si soy tan bueno en mi trabajo, ¿para qué lo necesito? Tenías razón. No lo necesitaban. Pero me convencí de lo contrario. Estaba seguro de que el ascenso era mío y ya estaba planeando cómo gastaríamos el dinero extra. Tienes que entender,
Charlie, que estaba pensando en este dinero y en cómo podría hacerte reconsiderar tu decisión de tener un segundo hijo. Lo deseaba con todas mis fuerzas. No lo pensé con claridad en ese momento, pero estaba segura de que conseguiría ese ascenso. ¿Te importaba? Estaba tan feliz, hasta que Carson me lo propuso. Los ojos de Leela se llenaron de lágrimas de nuevo. Guardó silencio un momento, luego se levantó, fue al lavabo y se echó agua fría en la cara. Sacó una toalla del cajón, se secó y volvió a sentarse. Miró a Charlie, que escuchaba en silencio, y continuó. En lugar de denunciar a Carson ante la gerencia, empecé a pensar en acceder a sus exigencias. Pero mis pensamientos no eran los esperados. No había emoción ni expectativa de intimidad con otro hombre. Ni siquiera se me ocurrió. Solo pensaba en mi trabajo y el ascenso. Por esto, me avergüenzo profundamente. Después de todo, no fue más que avaricia de mi parte, avaricia y egoísmo. Me vendí por dinero. Fue terrible, Charlie, peor de lo que podría haber imaginado. Era repugnante y presumido. Se aprovechó de mi debilidad y mis dudas y me obligó a hacer algo de lo que me arrepentiré el resto de mi vida. Charlie no estaba tan sorprendido como Leela podría haber esperado. Comprendía su deseo de aprobación en el trabajo y sabía cuánto significaba para ella. Poco a poco, empezó a comprender exactamente lo que intentaba decirle y agradeció su intento. La observó, esperando a ver si había terminado. «Hay algo más que necesito decirte», dijo en voz baja. «Esto podría hacerte cambiar de opinión, y no me sorprendería que pusiera fin a nuestro matrimonio. Pero tengo que ser sincera y decírtelo ahora, mientras aún tengo valor. No debería haber más secretos entre nosotros. Una de las razones por las que me fue tan fácil decidir acostarme con Carson Jennings para conseguir un ascenso es porque no era la primera vez que te engañaba. La única otra vez fue hace 5 años, y solo ocurrió una vez. Fue con Jake Monroe, un chico con el que salí en el instituto y que fue el primer hombre de mi vida. Lo conocí después de una reunión con clientes. Luego hice un buen trato y me sentí en la cima del mundo. Jake y yo empezamos a hablar, bebí más de lo que pensaba y acabé en su habitación. Fue terrible, y después de todo, me sentí mal. Probablemente recuerdes que me tomé unos días libres y pensaste que tenía gastroenteritis. Pero no era una enfermedad, era culpa. Esa fue la única vez en todo nuestro matrimonio, antes de Carson, que te engañé, Charlie. Y estuvo mal. Nunca te lo dije porque no quería hacerte daño. Pero lo peor es que, como no lo sabías y no te hizo daño, pensé que podía volver a hacerlo, y ambos nos beneficiaríamos del dinero y el ascenso. Ahora entiendo lo mal que estaba y me avergüenzo muchísimo. Pero Charlie, tienes que entender que nunca se trató de ti. Siempre has sido más que suficiente para mí. Las 2 veces que te engañé no significaron nada. Eres mi único amor y el único hombre con el que he hecho el amor. Eres todo lo que necesito. Leela bajó la cabeza y esperó la respuesta de Charlie. Le había dado todo lo que podía, la primera vez y esta vez fueron errores. Dudaba que Charlie pudiera perdonarla alguna vez. Si ella no podía perdonarse a sí misma, ¿por qué debería hacerlo él? Después de que Leela terminó, Charlie estaba demasiado confundido para procesar la mayor parte de lo que había oído. Era evidente que intentaba convencerlo de que su intimidad con Carson Jennings era puramente profesional, solo por motivos de trabajo y no por satisfacción fuera de su matrimonio. Él agradeció su deseo de explicarse y su razonamiento. Como era habitual en Charlie, aceptó todo lo que dijo, aunque no comprendía por qué se sentía con derecho a hacerlo, al igual que su anterior relación en el instituto. Charlie permaneció sentado en silencio, sin mirar a Leela. Intentó decidir qué decir o hacer, pero no encontró la respuesta. Todo era demasiado complicado. Pensó en los consejos de sus padres, en los de su amigo Walt y en las garantías de la mujer con la que había pasado la noche, cuyo nombre no recordaba, de que era capaz de satisfacer a una mujer en la cama. Aún así, sabía que él mismo había engañado a Leela. Ese hecho permaneció en su mente desde que ocurrió, pero no sentía que le diera una carta de salir de la cárcel solo porque Leela también le había sido infiel. Si su lealtad era tan importante para él,
¿por qué la suya no podía ser igual de importante para ella? El único pensamiento que rondaba la mente ordenada y disciplinada de Charlie era que Leela la había engañado 2 veces durante su matrimonio, y él solo una. Este desequilibrio debía abordarse si Charlie quería arreglar las cosas y reconciliarse, y él quería la reconciliación, de eso estaba seguro. Regresó a casa en parte porque quería estar con Leela, aunque ya no pudiera tenerla como mujer. Pero después de lo que hizo hoy, el asunto quedó zanjado. $250,000 y la pérdida de era suficiente para ti en la cama. El dinero se destinará a la educación universitaria de Cristina. No quiero saber de dónde salió, pero es dinero honesto y te ha costado caro. Que le sirva y limpie su mancha. Gracias, Charlie. De verdad quería que entendieras que nunca fuiste la razón de lo que hice. Fue mi culpa y solo mía. Nunca dejé de amarte y desearte. Mi culpa es mi castigo. Solo tú sabes lo doloroso que puede ser. Me conoces mejor, ¿verdad? Pero necesito hacer algo, y creo que una vez que lo haga, podremos decidir cómo seguir adelante y si podemos retomar nuestras vidas. Tendremos que cambiar mucho. Tendremos que afrontar la verdad, pero es posible. Tienes que tomar decisiones sobre tu vida. Quiero que pienses en esto mientras no estoy. ¿Estás bien con esto? Claro que me parece bien. Lo que tú digas, Charlie. Solo dilo y te escucharé. Pero primero, quiero que piensa en lo que hiciste y por qué lo hiciste. Si no lo entiendes, no tendrás oportunidad de evitar repetirlo. Sin duda lo volverás a hacer cuando las circunstancias sean propicias. Nunca. No, Charlie, nunca volveré a hacer eso. Ya te dije que tus promesas no valen nada. Rompiste tu juramento 2 veces después de jurarme lealtad. Me fuiste infiel a mí y a todos los demás, Leela. Así que, por favor, haz lo que te pido. Cuando regrese, quiero que me cuentes por qué pasó esto. ¿Me entiendes? Impresionada por la ira en su voz, Leela se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Sí, lo entiendo. ¿A dónde vas? Es mejor que no lo sepas. Volveré, pero no sé exactamente cuándo. Charlie se fue y regresó al mismo bar donde una vez descubrió una verdad importante. Ahora necesitaba algo completamente diferente y se proponía disfrutarlo al máximo. Aparcó, entró en el bar y miró a su alrededor. Para su grata sorpresa, la vio. Estaba sentada sola en la barra. Lo vio y una amplia sonrisa se iluminó en su rostro. Charlie. Me alegro mucho de verte. ¿Me invitas a una copa? Te lo compro si me dices tu nombre. La última vez se me olvidó preguntar. Mi nombre es, miró a su alrededor, su dulce rostro adquirió una expresión concentrada. La expresión de Patty cambió al inclinarse hacia él, besándolo al oído y susurrando, mi verdadero nombre es Patty. Nadie lo sabe excepto tú, Charlie. Por favor, no se lo digas a nadie. Para todos los demás, soy Sky. Bien, Sky. ¿Quieres venir conmigo? Alquilaré una habitación donde podamos hablar y luego divertirnos. ¿Te parece bien? Pagaré lo que digas por unas horas. Ya te dije, Charlie, que es gratis. Charlie, que ya no era tímido ni reservado, que ya no se consideraba normal, se fue con Patty. Leela vio a Charlie irse y pensó en lo afortunada que era de que hubiera decidido volver a casa e intentar salir adelante. No era tan ingenua como para creer que la había perdonado, pero aún así se alegraba de que regresara. Leela subió a la habitación, se quitó la ropa y se metió en la ducha. Decidió asearse, ponerse guapa para su marido e intentar seducirlo, para que volviera a la cama. Era una posición extraña para ella. Los hombres siempre la habían deseado. Su esposo siempre había amado su cuerpo y cómo lo hacía sentir. Ella sabía cuando otros hombres la miraban, y era feliz porque Charlie sabía que solo le pertenecía a él, o eso creía. Hacía tiempo que había empezado a dudarlo. La mayor parte del tiempo, se sentía segura y confiada con Charlie, sabiendo que él la deseaba y que siempre podía contar con él. Pero no ahora. Charlie rechazó sus intentos de acercarse y había vivido a su lado durante casi un mes sin tocarla ni una sola vez.
Su confianza se tambaleó, y su creencia en el control sobre su esposo quedó destruida por sus propios errores. Mientras Leela se secaba, se aplicaba los polvos que a él le gustaban y se ponía una gota de perfume entre los pechos y detrás de la oreja, se preguntaba si podría traerlo de vuelta. La sola idea la hacía temblar de frío y le temblaban las piernas. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. Después de pintarse los labios, se acercó a la cama y se sentó, intentando encontrar respuestas a las preguntas de Charlie. Estaba confundida sobre sus sentimientos por Jake Monroe. Carson Jennings era más comprensible, pero no menos inquietante. Al reflexionar sobre lo sucedido, se dio cuenta de que, en ambos casos, solo había pensado brevemente en Charlie. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que Charlie no formaba parte de sus pensamientos en absoluto. Con Jake, el alcohol le aflojó las inhibiciones, pero ni siquiera sentada a la mesa, hablando con él y finalmente subiendo a su habitación, pensó en Charlie. Solo tenía que pensar en él mientras estaba sentada en la barra porque era la esposa de Charlie, y una esposa no debería sentarse en un bar a beber con otro hombre. Pero solo lo recordó más tarde, cuando ya era demasiado tarde, y entonces llegó la culpa. Con Carson, pensó aún menos en Charlie. Lo ignoró con facilidad, diciéndose que él nunca lo sabría y que no importaba. El sentimiento de culpa volvió, pero solo después. En ambos casos, Charlie no fue un obstáculo, fue solo una consecuencia. De repente, lo comprendió. Su problema era que Charlie era demasiado tranquilo, demasiado callado, demasiado reservado, y simplemente lo dejaba de lado al tomar decisiones. Lo ignoraba como si no formara parte de su vida, como si no formara parte de esas decisiones, igual que lo hizo esta noche al decidir algo sin consultarla ni decírselo. Él se fue porque ella se había vuelto insignificante para él. En cuanto este pensamiento se formó en su mente, se preguntó, ¿dónde está Charlie ahora? ¿Podría estar con otra mujer? ¿Podría hacerle lo mismo que ella le hizo? La idea la hizo estremecer y una oleada de náuseas le subió al estómago. Dios mío, ¿de verdad lo había empujado a hacerle lo que le hizo? Corrió al baño, esta vez para deshacerse del dolor que le causaban sus propios pensamientos. De repente se dio cuenta de que así debía de haberse sentido Charlie cuando la siguió al motel y la vio entrar en la habitación con Carson. Era demasiado. Demasiado duro. Horas después, ella todavía estaba sentada en el borde de la cama, esperando que su marido regresara. Leela ya no confiaba en su amor. Ya no era aquella mujer fuerte y segura que sabía que los hombres la deseaban y que su esposo la deseaba. Ya no era la misma mujer que había sido hacía un mes. Ahora temía que... Leela se dio cuenta de que el hombre al que realmente amaba, su esposo, ya no la amaba. Casi al amanecer, por fin se acostó sola, como lo había hecho durante varias semanas. Charlie no regresó a casa esa noche, y su último pensamiento antes de dormirse fue, ¿tendría que dormir sola para siempre? Al día siguiente, Charlie regresó tarde por la mañana y sugirió que se sentaran a conversar. Así lo hicieron. Había una clara diferencia entre ellos. Charlie estaba tranquilo, muy sereno y dispuesto a escuchar y reflexionar sobre todo lo que Leela decía. Habló poco, pero hizo muchas preguntas. Escuchó atentamente las conclusiones a las que ella había llegado la noche anterior y estuvo de acuerdo con ellas. Como siempre, Charlie sugirió maneras de mejorar sus defectos. Leela escuchó y asintió, aunque el miedo la invadió al darse cuenta de que su confianza ya no era incondicional. No había lugar para regateos, era culpa suya. Charlie no fue tan indulgente como ella esperaba. Una nueva fuerza emergió en él, incluso algo de confianza en sí mismo, lo que la inquietó. Mientras seguían hablando, Leela se dio cuenta de que este nuevo Charlie era mucho más fuerte y seguro que antes. Tendría que acostumbrarse, sabiendo que sus acciones habían provocado estos cambios. No lo amaba menos, de hecho, podría haber desarrollado un nuevo respeto por él, el respeto que Charlie ahora exigía. Poco después, llegaron a un nuevo entendimiento. Charlie regresó con ella y volvieron a hacer el amor. Leela lo extrañaba tanto que estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera. Tenía nuevos deseos, pero ninguno la hacía rechazar.
Mientras se posicionaba para una de las cosas nuevas que le gustaban a Charlie, un pensamiento cruzó por su mente: ¿dónde aprendió esto? Pero el pensamiento desapareció cuando Charlie la penetró. Lo único que sintió fue lo bien que se sentía al estar llena de él otra vez. Leela encontró un nuevo trabajo, pero solo trabajó allí un año antes de quedar embarazada de su segunda hija. Charlie sugirió llamarla Patricia, Patty para abreviar. Leela se sorprendió y le preguntó de dónde había sacado el nombre, pero Charlie simplemente sonrió y dijo que era un nombre del pasado asociado con recuerdos agradables. La siguiente historia, porque esta no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni lo pienses, haz clic para ver la siguiente.